1:51, nos metemos de lleno a la entrevista. Está con nosotros el doctor David Vera Trujillo, decano del Colegio Odontológico de Lima. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy contento de estar aquí, Gerardo. Bien, las cifras preocupan. 8.000 odontólogos, 8.000 dentistas falsos en la ciudad de Lima, trabajando, engañando a la gente. Cuéntenos, por favor, ¿de dónde han sacado esta cifra ustedes? Efectivamente, un estudio consensuado con muchos conos o puntos principales de Lima, en donde vamos averiguando a través de nuestros colegas denuncias que hay alrededor, vamos sumando y haciendo cifras geométricas, aritméticas y sale esta cantidad. Y ya te cuento, en Junín, por ejemplo, también han hecho un trabajo interesante y se habla de 900 a 1000 falsos dentistas o empíricos. En Lima, que es una cantidad que tiene enorme de población, estamos más o menos fluctuando entre 8000 o más falsos dentistas que están más o menos localizados. El problema es las sanciones y cómo llegar a ellos. No hay una sanción clara para justamente ahuyentar pues a estos malas personas, malos seres humanos que se burlan de otras y ponen en riesgo la salud. Yo quería justamente ir a ese tema. ¿A qué situaciones de riesgo se expone una persona cuando es atendida por un falso dentista? Sí, a muchas, pero antes de eso, Gerardo, hay que explicar que el problema es holístico, no es solamente ir a agarrarlo, sino prevención, como estas entrevistas que gracias a ustedes nos permiten enseñar a la población cómo identificar a un falso dentista, pero más allá de eso, el Código Penal, por ejemplo, en su artículo 363 de ejercicio legal de la profesión, lo tienen los jueces, pero no lo efectúan adecuadamente. No hay una sanción drástica, no hay prisión efectiva contra esta gente. ¿Qué dice la ley actualmente? El ejercicio legal de la profesión dice que aquel que ejerza con un título falso o que ejerza una profesión que no es la suya, hay entre 2 y 4 años de prisión efectiva de la libertad, ¿no? ¿Ustedes conocen de un caso de un falso dentista que haya sido sentenciado? Básicamente, te cuento, Gerardo, estamos en las denuncias penales con docenas de falsos dentistas empíricos y finalmente hacen recursos de amparo, la alargan y prácticamente muy pocos son los que llegan a tener prisión efectiva, casi ni uno, salvo que haya una lesión de salud importante. Entonces, el código anda mal, debe haber una propuesta legislativa, no solo de los dentistas, de los médicos, enfermeras, obstetras, en que nos unamos y de repente los colegios profesionales podamos tener algún tipo de función fiscalizadora para ayudar al poder público, al Ministerio Público. Sabes que no hay muchos fiscales que puedan apoyarnos en cada acción. Imagínate 8000 falsos dentistas, ¿cuántos fiscales, cuántas horas al día? Claro. En llenar solamente el parte se toman 2 horas. Imagínate cuántos años acabaríamos con ellos. Claro, pero lo que mucho ayuda, lógicamente, es la denuncia del afectado, porque deben haber personas que ni siquiera se dan cuenta de que las está atendiendo no un profesional y lógicamente no hacen la denuncia respectiva, o el daño es menor y dicen, no, ¿para qué voy a denunciar? Claro. Entonces, bueno, pero vamos, doctor, ¿cómo uno puede identificar que se trata de un dentista falso? Un dentista falso, que a veces son técnicos dentales que quieren hacer de dentistas, hay muchos técnicos dentales que yo respeto, o son estudiantes que se quedaron a mitad de carrera, o son gente ni uno ni otro, son gente inescrupulosa. Sí. Perdón, sí, díganos. Entonces, me llamó la atención la placa, por ejemplo. Básicamente un dentista primero le da un carnet de colegiado, porque un dentista debe estar colegiado y habilitado, un certificado, y finalmente esta placa que debe estar en algún lugar del consultorio dental. Las 3 cosas tienen algo en común, el código que tenemos todo, o el número de colegiatura, que está acá abajo. Todo dentista tiene que tener un número de colegiatura. Inmediatamente usted tiene el número de colegiatura, entra a la página web o hace una llamada telefónica al Colegio Odontológico del Perú o al Nacional, o en su región, si usted está en provincia, y pregunta por el número de colegiatura si existe o no. Esa es la única manera certera de saber si uno está ante un falso dentista. Claro, porque no se deje engañar con que aparezca o no el número, porque puede ser un número inventado, un número incluso de un dentista ya fallecido. Te contaba en el intermedio de que hemos a veces agarrado a gente con el Poder Judicial, la policía, la DISA, etcétera. Vamos y nos dan un número de colegiatura, un varón, y cuando entramos al sistema es de una doctora fallecida hace tiempo. Entonces la gente ve un número y piensa que está atendido por un dentista y no lo es. Claro, tampoco se deje engañar por cómo luce la placa, ¿no? Porque pueden haber placas muy bonitos, ¿no? Pero uno se los manda a hacer, pues, ¿no? Vas a consultorios que ves muchísimos diplomas y sabes que lo puedes hacer rústicamente, ¿no? La mejor forma es el número de colegiatura. Y en la actitud que tenga el dentista, uno va, se sienta, bueno, ve la placa, no tiene pues ya lamentablemente el tiempo cómo comprobar, pero
¿Cuáles son los pasos que uno puede identificar y detectar que no se trata de un real dentista? Primero, por sobre todo la higiene que pueda tener o no el sitio, ¿no? Un dentista capacitado, colegiado, habilitado, sabe de que tiene que tener las cosas limpias, ordenadas. Sospeche si los precios son extremadamente baratos, ¿no? Por ejemplo, no puede haber curaciones dentales con resina por 5 soles, 10 soles, es imposible. Y así se ofrece. Imagínate, si solo los guantes, mascarilla, agujas, vasitos, que son cosas descartables, llega a un valor de 8 o 10 soles, el insumo, no hablo del honorario. ¿A qué nos estamos enfrentando? Posiblemente, atendiéndonos con un empírico, podemos llegar incluso a ser transmitidos de enfermedades como hepatitis B, ojo, Dios nos libre, un VIH. VIH-Sida. Pues puede pasar eso, entonces es muy importante alertar a la población en ese sentido. Se pone en riesgo, pero debe haber personas también que deben ser conscientes de eso, porque muchas veces ven lo barato y dicen ya, ¿no? De todas maneras me apunto aquí, ¿no? Pero no saben que pueden estar expuestas sobre todo a malos profesionales. Por eso, un lado está la justicia para trabajar en esto y otro lado está la educación a la población, para que no se deje sorprender. Y también decirle, hablar con el gobierno para que en esta ley universitaria haya un números clausus. ¿Qué es eso? El tema es el siguiente, que hay universidades que siguen generando la educación de odontología, y ya no saben, realmente no sabemos si ya somos demasiados o si el número o la relación población con dentista ya es suficiente y ya no caben más dentistas. ¿Pero cuál es su propuesta, doctor? ¿Que ya no se gradúen más dentistas? No, sí, que se sigan graduando, pero que haya un estudio técnico para saber cuántos dentistas nuevos más se necesitan a nivel del país, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, las facultades de odontología den las vacantes, porque hay facultades que dan 200, 300 vacantes cada 6 meses. Claro que sí. Entonces son 600 dentistas en un año que cuando salen al mercado se ven en que no hay tanto mercado. ¿Y qué empiezan a hacer? De repente llegan a ofrecer o bajar la calidad de sus productos, etcétera, etcétera. Es un tema de fondo muy holístico, ¿no? Ya. Hay que manejar. ¿A qué riesgos se expone una persona que es atendida por un falso dentista? Una persona que es atendida a un falso dentista, por ejemplo... Aparte de las transmisiones, de los contagios de enfermedades, pero puede ocasionarle ¿qué tan grandes daños? Imagínate, somos agujas que colocamos para colocar una anestesia en la boca, no estamos hablando de colocarla en el brazo, la pierna. En la boca hay muchos nervios que pasan. Si no tenemos el conocimiento adecuado, podemos ocasionar una parestesia, que esta puede ser temporal o permanente. Podemos ocasionar daños neurológicos completamente... Neurológicos. O, ¿qué pasa si a un paciente le viene una lipotimia, un shock anafiláctico? El falso dentista sabrá qué hacer en los primeros 3 minutos, que es donde se debe actuar si no el paciente se muere. Eso estamos nosotros educados, por citarte ejemplos, ¿no? Bien, muchas gracias, doctor. ¿Usted quería bueno, sí, anunciar a todo mi gremio pues que mañana estamos en elecciones y quien habla está candidateando a decano nacional para poder llevar todas estas propuestas a nivel nacional. Y en nuestra ciudad de Lima el doctor César Gallardo también quiere poner mucho trabajo contra estos falsos dentistas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias entonces al doctor David Vera, él es decano del Colegio Odontológico de Lima, quien ha compartido entonces esta denuncia bastante alarmante, ¿verdad? Porque pone en riesgo y bastante la salud de los peruanos. Son las 1:59 de la tarde, actualizamos titulares y volvemos con mucho más aquí en la Central de Informaciones de RPP.